¿Qué es lo más espeluznante que has encontrado en un bosque? Un hombre muerto. Mi estación de bomberos fue llamada para participar en la búsqueda de una persona desaparecida. Se suponía que debía regresar a prisión como parte de un programa de liberación laboral el miércoles. Fuimos enviados el sábado, después de que lo reportaran como desaparecido, cuando alguien encontró su auto en un camino apartado. Asumimos que había estacionado ahí y que luego llamó a alguien para que lo recogiera. Pensamos, ok, un par de horas caminando por el bosque, no encontramos nada y nos vamos a casa. A los 35 minutos, lo encontramos. Estaba como a 45 metros del camino de acceso al gasoducto, simplemente de pie, de espaldas. Uno pensaría que estaba orinando, hasta que ves la cuerda. Se había ahorcado de la peor manera, el árbol al que había atado la cuerda no era lo suficientemente fuerte, así que no se rompió el cuello. Sus pies estaban en el suelo. Se estranguló lentamente. Probablemente tardó un buen rato. Estuvo ahí, de pie, muerto, durante 3 días. Sostuvimos su cuerpo mientras nuestro capitán subía al árbol y cortaba la cuerda. Lo envolvimos en una lona y lo cargamos casi 1 kilómetro a través del bosque, de regreso a su auto. Nos quedamos ahí durante 2 horas mientras el equipo forense inspeccionaba el lugar y el vehículo. Fui bombero voluntario durante 17 años. Ese tipo es el que aún aparece en mis sueños, 14 años después, cuando camino por el sendero del gasoducto. Lo veo ahí, de pie. En medio de la nada, a muchos kilómetros de cualquier señal de presencia humana, había una letrina perfectamente cuidada con 2 asientos. Estaba en el centro de una zona densamente cubierta de maleza y árboles, sin rastro alguno de huellas y ni remotamente cerca de algún camino o sendero, simplemente estaba ahí, sola, pintada y bien mantenida, sin señales de uso, pero abastecida con papel higiénico y revistas. Como describí una vez, por el aspecto del suelo alrededor de la letrina, nadie había pisado ese lugar en muchísimo tiempo. Y, aún así, ahí estaba, lista para usarse. Un campamento abandonado desde hace mucho tiempo, con el esqueleto de un perro aún encadenado a un árbol. El pobre probablemente murió de hambre. Cuando era niño, encontré lo que, viéndolo en retrospectiva, claramente era el campamento de una persona sin hogar en el bosque, cerca de unas vías del tren. Había un refugio construido en un árbol y un pedazo de chatarra quemado que usaban como estufa. De niño, solo pensé, qué genial, una fortaleza en el bosque. Hoy en día me preocupa lo que podría haber pasado si alguien hubiera regresado mientras yo lo estaba revisando. Mi papá encontró los restos de soldados confederados y los objetos metálicos que llevaban consigo. Una vez, un amigo suyo que practicaba detección de metales se cortó el brazo con una vieja bayoneta oxidada, y mi papá dijo que el chorro de sangre fue como esa escena del caballero negro en Monty Python y el Santo Grial. Pensando rápido, le envolvió el brazo con un torniquete y lo llevó al hospital. El hombre sobrevivió y se recuperó por completo. En la universidad, un grupo de amigos y yo decidimos hacer una caminata por una sección del Sendero de los Apalaches, comenzando en los Moukis y yendo hacia el norte, hasta Virginia, durante 15 días a inicios del verano. En nuestra segunda o tercera noche en los Moukis, estábamos todos agotados pero de buen humor. Corría el whisky y se pasaban uno, que otro, porro. Me fui a dormir relativamente temprano, y mi compañero de tienda también. Unas 2 o 3 horas después de haberme dormido profundamente, me despertó de repente mi amigo, sacudiéndome el hombro y susurrándome con urgencia que me levantara. Cuando logré incorporarme y ubicarme, le pregunté qué pasaba y me susurró que me callara y escuchara. Aproximadamente 30 segundos después, escuché un sonido que, incluso 10 años después, aún me pone los pelos de punta. Lo describiría como una vibración fuerte a lo lejos, casi como un tambor que se golpeaba rítmicamente, acompañado de algún tipo de canto indescifrable. Parecía que el tambor y los cánticos estaban perfectamente sincronizados, como si quien, o lo que sea, lo estuviera haciendo, lo hubiera practicado religiosamente.
Se escuchaba por intervalos de 2 a 3 minutos. Lo más inquietante era que, con cada intervalo, juro por Dios que se escuchaba más fuerte y más cerca. Hacia el final, parecía que estaba a solo 10 o 12 metros de distancia. Nos quedamos despiertos y escuchando prácticamente toda la noche, demasiado asustados como para salir de la tienda o investigar. Finalmente, todo se detuvo y volvió a la normalidad como a las 4:30 de la mañana. Nos dimos cuenta de que habíamos estado literalmente congelados en el lugar durante unas 5 o 6 horas, completamente hipnotizados por los cánticos y la experiencia en general. A la mañana siguiente, al amanecer, despertamos a los demás y les dijimos que necesitábamos salir de ahí cuanto antes y seguir avanzando. Lo más extraño fue que los otros 4 chicos que estaban con nosotros aseguraron no haber escuchado absolutamente nada durante la noche y que durmieron como bebés. Por supuesto, no nos creyeron y asumieron que el whisky, la hierba potente y nuestra imaginación fueron los culpables. Aún mantengo contacto regular con ese amigo, no tanto con los demás, y hasta el día de hoy, casi 10 años después, alguno de los dos inevitablemente menciona aquella noche y hablamos sobre las posibles explicaciones de lo que escuchamos. Fue, sin duda, algo de naturaleza sobrenatural y me asustó hasta lo más profundo. Edith, sé que no encontré nada en el bosque, pero igual quería compartir mi experiencia aterradora en él. Mi amigo es dueño de un albergue en lo más profundo del norte de Ontario. Una de las cabañas es un puesto remoto, separado del resto del campamento por unos 100 km. La zona es extremadamente aislada y es casi imposible encontrar la cabaña a menos que hayas estado ahí muchas veces. Hay que conducir por un viejo camino del bosque durante 45 minutos y luego tomar un bote por más de 1 hora. Es más fácil llegar en invierno en moto de nieve. En fin, mi amigo encontró un árbol en medio de un bosque antiguo que parecía haber sido cortado en un ángulo extraño, casi como si lo hubieran cortado con un láser. Regresó y tumbó el resto del tronco para quedarse con la parte que tenía ese corte. Sé que no suena muy impactante, pero considerando lo remoto del lugar, la altura del corte y el ángulo, es algo inexplicable. Tengo una foto por ahí. No lo encontramos, pero lo vimos. Estaba fumando con un amigo en un bosque. Aunque llamarlo bosque no le hace justicia. Tiene como 2 kilómetros de ancho y más de 10 kilómetros de largo. En fin, estábamos a unos 200 metros de la calle y a 50 metros del último sendero real, sentados en unas bancas dentro del bosque, dándonos unos toques. Por cierto, los caminos del bosque son completamente oscuros y no puedes ver nada sin una linterna. De repente, un tipo con traje y maletín apareció de la nada. No venía del camino como sería lógico, sino que salió por detrás de nosotros, directamente desde el interior del bosque. Fue una locura, sin luz, sin nada. Solo caminando entre los árboles. Aún no puedo entender qué demonios hacía ese tipo ahí. Edith, en realidad, sí es un bosque como tal. Es enorme, la verdad. Nunca lo supe porque hay un pequeño asentamiento, o más bien una parte de la ciudad, que lo divide un poco. Así que, sin Google Maps, siempre lo imaginé pequeño. No es realmente aterrador, pero en lo profundo del bosque de nuestra vieja granja familiar abandonada encontré lo que parecen ser 4 círculos antiguos de piedras, más o menos del tamaño de tumbas de adultos, y 2 más pequeños, del tamaño de tumbas infantiles. Al menos asumo que son tumbas, pero la granja ha estado en mi familia desde los años 1900 y no son de ninguno de los nuestros. Pero en serio, nadie va para allá excepto yo, así que no me sorprendería encontrar un cuerpo algún día. Historia tierna pero inquietante. Tenía 3 perros, un labrador y 2 pitbulls. Vivimos en una casa con un patio trasero bastante grande y cercado para que ellos corrieran y jugaran, justo al lado del bosque. Un día notamos que los juguetes de los perros desaparecían del patio. Mi papá y yo estábamos recogiendo hojas y tirándolas al bosque cuando encontramos un juguete de perro allá. Es lindo pensar en un animal jugando con los juguetes, pero luego te das cuenta de que un animal salvaje estaba entrando al patio: zorros, coyotes, linces, osos y, en raras ocasiones, pumas.
Mi casa de la infancia estaba al otro lado de la calle de la escuela. Los edificios de primaria, secundaria y preparatoria estaban todos a poca distancia y en una zona boscosa. Durante toda la secundaria y preparatoria caminaba a la escuela. Esto era en una zona rural de Michigan, con un bosque antiguo como cinturón verde. La tierra pertenecía a las escuelas, no estaba invadiendo propiedad privada entre la escuela y mi casa. Había un sendero no oficial, básicamente una ruta para animales, que yo tomaba. Era tan hermoso y pacífico. Desafortunadamente, ya fuera porque era niña o porque vestía mucho de negro, llamaba la atención de algunos chicos desagradables. Me gritaban cosas mientras cruzaba el pasto para entrar al bosque, hablaban de quemar y colgar brujas, y que mejor me cuidara porque nadie me encontraría ahí. Una vez, cuando salía del bosque hacia la carretera, unos estudiantes varones de preparatoria que iban camino a casa lanzaron una botella de vidrio hacia mi cabeza que por poco me da. Lo peor de todo fue que en 2 ocasiones encontré cuchillos clavados a la altura de los ojos en los árboles a lo largo del camino. Uno era un cuchillo para despellejar con un mango muy ornamentado y el otro un simple cuchillo plegable. Me quedé con ambos porque, bueno, que se jodan. Alguien vigilaba a una chica de secundaria que caminaba sola por el bosque y tuvo la iniciativa de plantar cuchillos para que los encontrara. Una cancha de tenis abandonada. No es aterradora por sí misma, pero la forma en que estaba situada parecía sacada de un mundo postapocalíptico. Estaba en una ladera, así que la mitad estaba hundida en la colina con un muro de contención. Era inquietante porque simplemente la dejaron ahí. La red todavía estaba, pero se estaba deshaciendo lentamente en el suelo. El lado del muro estaba completamente lleno de hojas, las raíces estaban atravesando la superficie de juego, pero no había ni una sola pinta de grafiti en ningún lado. Lo más escalofriante era lo cerca que estaba de la cancha que aún se usaba y de una alberca, pero en esa cancha abandonada reinaba un silencio absoluto. Estuve en un equipo de natación durante toda mi infancia y las competencias de natación nunca son tranquilas. Pero a pesar del ruido y la cercanía, esa cancha estaba totalmente silenciosa, como si cruzaras una barrera sobrenatural que te aislaba del resto del mundo. Vivimos en una zona rural del este de Texas, considerada la capital del Bigfoot en Texas. Mi familia ha vivido en nuestra propiedad por más de 100 años. A finales del otoño de 2020 empezamos a notar una actividad extraña en nuestro terreno. Nuestra propiedad es mayormente bosque y pantano, colindando con terrenos aún más remotos que también son bosque y pantano. Algunas propiedades vecinas solo reciben visitas durante la temporada de caza de ciervos y el resto del año están vacías. Algunos de los ríos cercanos se adentran en zonas oscuras y aisladas. Al caer el sol y durante las primeras horas de la noche, empezamos a escuchar ocasionalmente extraños silbidos parecidos a pájaros provenientes del bosque y pantano al otro lado de la carretera. Nuestras casas están del otro lado de la calle, frente a esas tierras sin desarrollar, y esos ruidos extraños venían de la línea del bosque cerca o después del anochecer. Sonaba como pájaros silbando y piando, pero no era exactamente eso, parecía alguien imitando perfectamente esos sonidos. Esto duró meses, pero lamentablemente nunca pude grabar audio. Mi padre, cazador y conocedor del bosque, intentó localizar el origen del ruido, pero cada vez que se acercaba, los sonidos se alejaban más adentrándose en el bosque, como si quien los hacía intentara atraerlo. Habiendo visto muchas películas, prefirió no arriesgarse y se metió en la casa. Todo culminó en enero de 2021 cuando fui a sacar algo de la parte trasera de nuestro vehículo y de repente, no muy lejos en el bosque, escuché el sonido más escalofriante de mi vida. Mientras sacaba mi mochila, un fuerte rugido animal emergió del bosque cerca de la entrada a nuestra propiedad, justo al otro lado de la calle de nuestra entrada. He pasado toda mi vida estudiando y trabajando con animales, especialmente exóticos, y lo que más se parece a ese sonido es el rugido de un gorila macho espalda plateada. Quiero que entiendas que ese sonido era primitivo y aterrador, tanto que me hice pipí de miedo. Busqué días en YouTube y el sonido más parecido fue un video de un gorila macho en un zoológico rugiendo para intimidar a espectadores. Y la cosa se pone más rara aún. No queriendo asumir que nuestra familia estaba siendo acosada por un monstruo,
tomé mi linterna frontal, mi pistola y un rifle AK-47 y me adentré en el bosque para investigar. Ojalá pudiera decir que vi un enorme Sasquatch y que hubo un tiroteo épico, pero no fue así. Me quedé en el vehículo, en total oscuridad, por un rato. Incluso puse sonidos de Sierra Sounds en las bocinas para ver si algo aparecía, pero afortunadamente no pasó nada. Sin embargo, antes de salir del bosque, subí a nuestra cabaña para asegurarme de que todo estuviera normal, ya que antes han intentado entrar. Revisé con la linterna y el rifle, aunque había un animal grande que se mantenía fuera de mi vista por la maleza espesa, estoy casi seguro de que era un cerdo salvaje, que pueden ser muy grandes y peligrosos. Lo más extraño fue que al revisar un charco semipermanente cerca de la cabaña, vi un animal en un árbol que aún no puedo identificar. Era pequeño, como de 2 pies de alto sentado sobre sus patas traseras y de aproximadamente 1 pie de ancho. No tenía cola visible y parecía tener 4 extremidades. Definitivamente era un mamífero, pero con el agua alta por un invierno húmedo no pude acercarme sin entrar a aguas heladas. Tenía pelaje plateado con textura similar a la de un chinchilla. Por más que intenté, nunca mostró su cara ni sus patas, manteniéndolas escondidas como si estuviera dormido, aunque reaccionaba a los sonidos que hacía en el suelo. He tratado de identificarlo por todos lados, no era una zarigüeya, ni un mapache, ni un búho o un búho joven. No puedo relacionarlo con ninguna fauna local, ni siquiera con alguna enfermedad como la sarna. Lo más parecido que encontré es un gibón plateado, pero obviamente no son nativos del este de Texas. Mi esposa medio bromea diciendo que encontré un bebé Sasquatch escondido en un árbol con su padre, y honestamente no sé qué pensar. Pero desde esa noche no hemos tenido más actividad extraña que yo sepa. Soy una persona racional y de mente abierta, he crecido en estos bosques, he estudiado y cuidado muchas especies, he colaborado en proyectos ecológicos gubernamentales y he enseñado biología y ecología. Esto me desconcertará por el resto de mi vida. Encontré un bebé Sasquatch. Lo siento, esto se volvió un poco más largo de lo que esperaba, pero esta es una de esas historias que mi esposo y yo todavía recordamos de vez en cuando. No fue exactamente en el bosque, pero estaba, según pudimos ver, en un terreno deshabitado rodeado de bosque por todos lados, o sea, bosque adyacente al menos. Gran parte de mi familia durante mucho tiempo estuvo en el centro de Florida, desde hace generaciones. Eso cambió conforme la gente envejeció, falleció y tuvo que mudarse por la crisis laboral en el estado. Pero en ese entonces yo era como la oveja negra de la familia por ser de las primeras en salir. Aún intentaba visitarlos cuando podía, con tiempo y dinero, siendo apenas una veinteañera intentando mantenerme a flote financieramente. Para ese viaje decidí presentar a mi entonces novio, ahora esposo, con todos y, además de tener compañía en un viaje largo, era momento de probar nuestro nuevo GPS, pues hacía tiempo que no viajaba y no confiaba en mi memoria para guiarme por las carreteras de Florida, al menos no hasta llegar a mi ciudad natal. Resultó ser un viaje casi cómicamente terrible. Nos agarró la niebla y la lluvia justo en la frontera del estado, con visibilidad casi nula. Y por primera vez en años vimos granizo tan grande que rompió uno de los limpiaparabrisas del auto. Tras debatir si parar o no para conseguir uno nuevo y tener que manejar con un GPS inestable, estábamos en la zona menos poblada de la carretera principal y las instrucciones del GPS lo reflejaban. A medianoche, decidimos seguir y yo me arreglé con la poca visibilidad que tenía, pensando que leer señales no importaría mucho porque el GPS nos indicaría. Eso creía yo, hasta que la voz mecánica calmada nos indicó un giro inesperado fuera de la carretera principal. Tras dudar un poco, medio en broma decidimos seguir la indicación, pensando que podíamos dar la vuelta si estaba muy mal. Quizá era por un accidente o bloqueo que no podíamos ver por el mal clima. Condujimos un buen tramo y casi todo el tráfico desapareció a los pocos kilómetros. Tras otro giro, el camino pasó de concreto a grava y pensé que sería una desviación interesante, aunque no veía nada del paisaje por la lluvia y niebla. Le dije a mi esposo que estuviera atento para encontrar dónde dar la vuelta, porque nuestro camino de 2 carriles se había convertido en un camino sin pavimento de un solo carril con zanjas a los lados y árboles cada vez más densos. Lo bueno fue que la tormenta cesó un momento,
dándonos un respiro y quitándome el miedo de quedar atrapados en el lodo al dar la vuelta. Fue entonces cuando el bosque se abrió a un lado y apareció una vieja casa de campo, abandonada y deslucida, con ventanas rotas y pintura descascarada, pero rodeada por un césped sorprendentemente bien cuidado, casi como un patio decente. Lo que realmente nos dejó sin palabras fueron las cientos de muñecas dispersas por ese espacio despejado, algunas sentadas en muebles viejos, otras en dioramas en el porche caído de la casa, muñecas de todo tipo, marionetas con articulaciones desgastadas, muñecas tipo Cabbage Patch, un maniquí del tamaño de una persona sentado en una mecedora mirando fijamente, a menos de 2 metros del camino. La niebla aún no se disipaba del todo, así que solo veías la cabeza y los hombros emerger del gris antes de darte cuenta que no era alguien real. No me da vergüenza admitir que me aparté lo más que pude en ese camino estrecho porque me engañó por unos segundos. Ambos mirábamos asombrados mientras pasábamos, porque cuanto más mirabas, más detalles veías en la escena, algunas muñecas sentadas en mesitas diminutas tomándote con vasos agrietados y sucios, algunas sin cabello, otras con cabello pero tiradas en el suelo como olvidadas y otras colocadas cuidadosamente. No puedo imaginar cuánto esfuerzo alguien puso en esa pequeña casa abandonada, pero solo para sus habitantes muñecos. Pasamos sin decir una palabra, esperando a que la casa quedara fuera de vista para dar la vuelta, a pesar del camino tan estrecho. Llegamos a un consenso silencioso, el paseo extra se había terminado. La segunda vez que pasamos por ahí, iba lo más rápido que mi viejo y destartalado auto permitía, pero seguro mi esposo vio todo otra vez bien de cerca. Hoy en día, de vez en cuando hablamos de la casa de muñecas cuando recordamos viajes a Florida, y uno de los dos toca en el aire el riff de guitarra de los bajos duelistas de Deliverance. Pero definitivamente es de esas cosas que solo parecen entretenidas a varios estados de distancia, y no con un maniquí sin vida mirándote directamente mientras conduces. Vivimos en una zona rural. En el extremo más alejado de nuestra propiedad hay una escalera al azar, de aproximadamente 1 piso de altura. Al principio ni me importaba, solo le dije a mi esposo que quien haya tirado sus desechos de renovación ahí era un tonto. Pero luego él me mostró historias de escaleras en el bosque de Reddit y cosas así. Tuvo que convertir unos escombros de casa en descomposición en algo espeluznante, en lugar de solo ser un riesgo de caídas y tétanos. Ahora estoy demasiado irracionalmente asustada para volver a ese rincón raro en nuestro bosque y les he prohibido a los niños ir allá, diciéndoles que unos vecinos locos son dueños de ese lugar y disparan a los intrusos, para evitar que vuelvan. Malditas estúpidas escaleras de pesadilla. Un elefante. En serio, en el bosque cerca de Bette Lake, Carolina del Norte. Estábamos explorando y nos topamos con lo que parecía un vertedero de animales de fibra de vidrio no deseados, probablemente de lugares de mini golf. Más adelante encontramos a la madre elefante, tirada de lado, una horca y un maniquí realmente espeluznante que al principio pensé que era un cuerpo muerto, aunque sí era un maniquí, afortunadamente. Durante años estuve planeando cómo conseguir ese elefante bebé, pero no tuve suerte. Las ruinas abandonadas de una fábrica de quesos, con vías de tren de la época de la Revolución Industrial en los Catskills, en el norte de Nueva York. Mis primos viven en una propiedad que fue de mis bisabuelos, así que mi mamá pasó la mayoría de sus veranos allí cuando crecía, y yo también. Cuando tenía unos 6 o 7 años, mi primo mayor convenció a otro primo y a mí de escaparnos para verla, estaba en propiedad privada. Lo más inquietante era lo aislado que estaba el lugar. Supe por mi mamá que si seguías las vías del tren, llevaban a una especie de garganta. Al parecer, había un puente allí que se había derrumbado con un tren encima, matando a todos a bordo. Mi mamá contó que cuando ella era niña encontraron un zapato y un sombrero cerca, y uno de mis primos tiene clavos de ferrocarril que tomaron de las vías. Siempre he querido volver. Una gran columna vertebral y caja torácica en un árbol. Probablemente era de un venado, pero el árbol era demasiado pequeño para que algo que pudiera cargar un venado trepara. O bien lo dejó caer un ave rapaz, tenemos águilas calvas y águilas pescadoras, o alguien lo puso ahí.
Para aclarar, hasta donde sabemos no hay grandes felinos en la zona, y este era un árbol pequeño justo al borde del sendero, así que la idea de un felino grande es muy poco probable. Pero hemos observado águilas calvas todo el verano y recientemente hemos visto águilas pescadoras moviéndose por aquí. Son aves enormes, tan grandes que me preocupé pensando que podían atacar a los cisnes, aunque afortunadamente solo estaban pescando. Vivo en Irlanda del Norte. No tenemos osos, lobos ni grandes felinos aquí, sin contar colecciones privadas o zoológicos. Sin embargo, hay frecuentes rumores de avistamientos de grandes felinos y ataques a animales de granja, pero nunca se ha capturado ninguno. Mi papá, un amigo de la familia y yo estábamos cazando astas en una propiedad privada con ciervos damas libres, con permiso del dueño, y llevábamos unas 2 o 3 horas buscando en el bosque con muy poco éxito. En medio de un campo abierto encontramos un cadáver de ciervo destrozado. El pelaje estaba esparcido de una manera que parecía que un gato había arrancado a su presa, lo que nos puso nerviosos. Más tarde, en un bosque denso, encontré 2 patas de conejo recién cortadas, algo que podría atribuirse a aves rapaces como buitres o aves de presa, pero luego hallamos una pata de ciervo recién cortada. Fue justo entonces cuando notamos que el bosque se volvió mortalmente silencioso. No esperamos saber qué acechaba ahí, salimos corriendo y nunca volvimos. No es tan escalofriante como otros comentarios, pero una antigua locomotora de vapor llena y rodeada de bolsas de almuerzo aisladas. Está cerca de donde vivo, al otro lado de Gold Creek en Juneau, Alaska, muy fácil de acceder, pero solo otra persona más la ha mencionado. Supuestamente, todo fue recolectado por un viejo hombre sin hogar que también enterraba botellas de agua llenas y varios objetos envueltos en plástico, como si se preparara para algún tipo de desastre. Al parecer, lo echaron del refugio para personas sin hogar por no bañarse y solo comía de los botes de basura, incluso cuando le ofrecían comida, tenía que estar disfrazada de basura y llevaba una vida muy aislada. Tiempo después, me pregunté por qué tenía un maniquí sentado en su cueva en la ciudad, justo encima del Red Dog Saloon, así que le pedí a mi novio de entonces que investigara conmigo. Resultó ser su cadáver parcialmente momificado sentado en una silla. Se podía ver desde las puertas del bar, pero nadie parecía mirar hacia arriba. Lo más triste es que durante todo el tiempo que vivió en Juneau nadie supo su nombre y solo lo llamaban trash can, bote de basura. Cuando estaba en 8º grado, hice un viaje de mochilero de 10 días por el sendero de los Apalaches, principalmente por el oeste de Massachusetts. Al tercer o cuarto día, después de armar el campamento, algunos de nosotros nos adentramos en el bosque y nos topamos con un ala de avión. Era realmente inquietante encontrarla ahí, sola, en medio de la nada. Buscamos por toda la zona, pero no encontramos más partes del avión. Acampábamos al borde de un lago, así que era posible que el resto estuviera en el fondo. Pensamos en avisar a las autoridades cuando regresáramos, pero al final del viaje, siendo unos niños tontos, lo olvidamos y nunca lo hicimos. De vez en cuando, algo como esta publicación me recuerda el suceso y me pregunto qué habrá pasado con los pasajeros y el resto del avión. Edito para añadir que la curiosidad me pudo y investigué un poco. Resultó que el avión, un Piper, se estrelló en 1967 cerca de North Adams, Massachusetts. Hubo 2 fallecidos. El resto del fuselaje está ubicado a aproximadamente media milla del ala y aún permanece ahí. No sé si esto fue solo espeluznante o simplemente una tontería. Conduje por un camino de grava y tierra sin saber que en realidad era un hueco en la cerca de una base militar. Cubrí mi auto, agarré mi equipo y a mi perro, me acomodé y me fui a dormir. A la mañana siguiente, después de encender una fogata, salí a explorar y escuché a unos tipos gritando. Obviamente, soy un idiota, intenté acercarme sigilosamente, solo para darme cuenta de que estaba en un hueco con vista a un parqueo de vehículos militares. Escuché un clic, me dijeron que no me moviera, me esposaron y me llevaron a mi campamento, donde tuve que explicar a un par de policías militares muy molestos cómo y por qué había entrado a la base. No me creyeron, así que los llevé por ese camino estrecho y, efectivamente, quedaron convencidos de que no mentía. Eso sí,
me regañaron bastante. Mis amigos y yo solíamos hacer senderismo y acampar cerca del río Franch en el norte de Ontario. Para quien no conozca la zona, es extremadamente remota, tienes que dejar el auto, remar en canoa varias horas y luego cargar la canoa hasta el campamento. En esta ocasión acampamos por 10 días. Éramos 4 y no vimos a nadie ni señales de otro cerca. El tercer día decidimos levantarnos temprano y hacer una caminata hacia el norte por el río. Uno de mis amigos era muy bueno con mapas y planificación y dijo que sería una caminata de unas 9 horas ida y vuelta. Comenzamos a las 6 de la mañana y al mediodía paramos a nadar un rato para refrescarnos, luego comimos y tomamos un par de cervezas cada uno. Al reanudar la caminata, vimos a unos 25 metros río abajo una pequeña cabaña. Sabíamos que volveríamos por el mismo camino, así que guardamos nuestra basura y latas de cerveza en una bolsa que colgamos en un árbol para evitar que los animales la alcanzaran. Durante el resto de la caminata tuve la sensación de que alguien nos observaba, aunque no había señales de otras personas. Al llegar al punto final, casi exhaustos pero satisfechos, debatimos si descansar un poco antes de regresar las 6 horas al campamento. Mencioné que solo quería volver porque sentía que me observaban, y 2 amigos confesaron sentir lo mismo, así que decidimos regresar. Al llegar al lugar donde nadamos antes, encontramos la bolsa de basura que habíamos colgado. Estaba tirada en el suelo, vacía y desatada, pero no rota como sería típico si un animal la hubiera abierto. Recordamos la cabaña río abajo, pero esta vez no había rastro de ella. Más adelante vimos algo sobre una roca, nuestras latas de cerveza vacías, apiladas ordenadamente en forma de pirámide, no esparcidas como habría hecho un animal. Cerca de las latas había una foto Polaroid debajo de la pila, era una foto de los 4 nadando. Totalmente aterrados, regresamos medio corriendo al campamento, donde decidimos que esa sería la última noche de nuestra excursión de 10 días. Ninguno pudo dormir, nos quedamos despiertos junto al fuego, aterrados y esperando el amanecer. Al salir el sol, empacamos y regresamos en canoa, felices de encontrar nuestros vehículos donde los dejamos y condujimos en silencio a casa. Mientras montaba una moto de tierra en los bosques del norte de California, vi a 2 mujeres, probablemente madre e hija, asomándose detrás de una roca. Vestían lo que yo llamaría vestidos Amish, o sea, de estilo muy antiguo, largos y pasados de moda. El lugar donde estaba era en el límite de un terreno privado de 1.600 acres, otro que pertenece al condado con un relleno sanitario más abajo en la montaña y un par de terrenos grandes más. No se puede construir ahí, es muy empinado, sin servicios, pero hay varios aserraderos abandonados desde hace tiempo. Antes se encontraban cultivos ilegales por esa zona. Es muy aislado. Tuve que pasar cerca de ellas, pero me sentí muy incómodo, así que bajé la velocidad y les dije buenos días, ¿han visto pasar a otros 8 tipos en motos por aquí? Iba solo, pero deseaba no estarlo. Ellas respondieron, no, pero no creo que a nuestros hombres les guste que anden por aquí en esas motos. Esto es Norcal, pero ese acento está a más de 4.000 kilómetros de distancia, es un acento del este de Tennessee. ¿Qué demonios? Sé quién es el dueño de la tierra donde iba y seguro no eran ellas. Como antes viví en el sur profundo, les respondí con un amable que Dios las bendiga porque era domingo y salí de ahí lo más rápido posible. En medio de la nada en Alaska, mi padrastro y yo encontramos un auto abandonado. Era espeluznante porque parecía perfectamente limpio, literalmente limpio como recién salido de agencia, y no había caminos ni senderos en kilómetros a la redonda. Íbamos en cuatrimotos cazando, no había huellas de neumáticos, el interior estaba impecable y las llaves estaban puestas en el encendido. Nadie sabe cómo llegó ese auto al bosque, no pudo haberse manejado hasta ahí solo, ni cómo no se había rayado, ni por qué un auto tan nuevo y limpio estaba abandonado en medio de la nada sin placas. Regresamos unos 7 kilómetros hasta que tuvimos señal de celular y llamamos a un amigo policía estatal. Unas horas después llegaron y volvimos al lugar del auto, pero ya no estaba, solo había marcas donde había estado en la nieve, sin huellas de neumáticos que se fueran a ningún lado.
No había nevado desde el día anterior, así que no podía ser que la nieve hubiera tapado las huellas. Buscamos por un par de horas más antes de rendirnos, y mi amigo policía no paraba de preguntarle a mi padrastro si solo le estábamos tomando el pelo. Encontré una pistola cargada envuelta en plástico y escondida en la orilla de un arroyo. En ese momento trabajaba para el Estado monitoreando la calidad del agua, así que técnicamente no podía llevar armas en la camioneta de trabajo, pero sabía que debía entregarla al sheriff. Como estaba a una hora de distancia de una señal de celular, la retiré con cuidado, tomé un punto GPS y fotos del lugar donde la encontré, y luego la entregué. Crecí en Irlanda y frecuentemente jugábamos y explorábamos el castillo normando local que fue construido en mi pueblo alrededor de 1206. Un día nos aventuramos lejos en el bosque, más allá del castillo y cruzando un río, en una zona donde nunca habíamos estado antes. Entramos en un área densa y arbustiva. Primero vimos unas bolsas de supermercado amarradas a los árboles casi como marcadores. Luego se volvió un poco más siniestro, con partes de muñecas colgadas y otros juguetes infantiles balanceándose de las ramas, y finalmente, en un pequeño claro, una estructura que parecía un altar con huesos y cráneos de animales. Recuerdo claramente que por alguna razón no tuvimos miedo, sino más bien una actitud de qué raro, y simplemente nos dimos la vuelta y nos fuimos. Más que nada, lo que recuerdo es que esa fue la reacción que me dio escalofríos. Deberíamos haber estado realmente aterrados. Creo que teníamos unos 14 años, así que habría sido a principios de los 2000. Recuerdo que cuando era niño solía andar por un bosque cerca de mi casa en Irlanda, donde había una casa vieja y abandonada, realmente muy antigua, con el techo derrumbado, pero se podía caminar por un par de habitaciones oscuras. En el alféizar de una ventana había una estatua de la Virgen María con la cabeza rota. Solía tener pesadillas horribles sobre esa casa y estaba a solo unos 15 o 20 minutos caminando. Volví allí la Navidad pasada por primera vez en años y habían talado todo el bosque. El lugar ahora era algo sereno y hermoso. En primavera, en Maine, me alojaba en una granja remota en un granero convertido. Por supuesto, era de noche. Salía hacia mi camioneta a través de un campo de hierba alta para agarrar mis cigarrillos, a unos 100 metros. No llevé mi linterna frontal porque había luna llena. De regreso, había un tocón en el sendero que no había visto antes. Me detuve, intrigado, tratando de distinguir su contorno. Se levantó sobre dos patas. Casi me cago. Medía unos 1,2 metros y cojeaba hacia mí como si tuviera una lesión. Corrí al granero y le grité a mi amiga que saliera, pero estaba pálida como un fantasma. Me dijo que nunca volviera a hablar del asunto con ella. Un poco antes, ese mismo día, habíamos explorado un círculo de piedras extraño en el bosque, con rocas parcialmente enterradas y cubiertas de maleza, como si llevasen mucho tiempo ahí. Otro dato extraño, esa cosa caminaba exactamente igual que la dueña del terreno, que tuvo polio de niña y cojea. Fue realmente extraño. No sé qué era ni quiero saberlo. Cuando tenía 12 años, hace unos 17 años, encontré un árbol muy curioso en lo profundo del bosque detrás de mi casa. Vivía en medio de la nada, así que había muchos bosques por ahí, y cuando me acerqué, noté que había algo en la enorme abertura en la base del árbol. Era un montón de vajilla muy antigua, como tazas y cuencos, envueltos cuidadosamente en periódicos viejos. Súper raro y creepy. ¿Por qué alguien pondría esas cosas en un árbol tan adentro del bosque?